Una historia impactante, una historia que conmueve y conmociona al mismo tiempo. Es la historia que ha construido el escritor Carlos Enrique Freire en su más reciente novela El miedo del lobo, publicada por Alfaguara. Una estupenda novela sobre la capacidad de un hombre, Aquiles, su protagonista, por sobrevivir a pesar de todo. Pero también una novela sobre el horror y la locura del senderismo mirados desde dentro. Una estupenda novela que yo les recomiendo mucho y sobre la cual conversé con Carlos hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías vienen funcionando de manera presencial y también en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en la avenida Camino Real en San Isidro, pero también a través de su página de Facebook. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Carlos Enrique Freire, aquí en Letra Capital. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente novela, El miedo del lobo, que ha sido publicada por Alfaguara, en una muy bonita edición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí siempre me da curiosidad mucho cómo se originan las novelas. En este caso, digamos que su origen es muy particular, ¿verdad? Porque nace a partir de un personaje real. Eh, ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo nace la idea eh, de escribir el libro, ¿no? De alguna manera se cuenta en el libro también, ¿no? Sí, yo estaba escribiendo otra cosa, una cosa un poco más de ficción en ese momento, y la historia me sorprendió un poco porque, bueno, el protagonista me buscó. No es una novedad que a los escritores y a los periodistas también les sucede esto, que alguien los busque con una historia que podría parecer buena, y uno va intuyendo a veces qué historia es buena y qué historia no, ¿no? Pero en este caso, la primera información que él me dio con respecto a su papel dentro de el partido, el autodenominado ahora partido marxista, leninista, maoísta, me dio, y por lo que conozco de toda esta problemática, me dio luces a que se trataba de una historia importante, ¿no? Así que vine a Lima, porque en ese tiempo estaba de vacaciones, y conversamos, y entendí que él en sí mismo era un personaje para una historia suficientemente grande, ¿no? Uh-huh. Ahora, es interesante porque, digamos, tú no solamente eres un escritor, digamos, también eres parte de las Fuerzas Armadas y de alguna manera con conocimiento de alguna manera de ese mundo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida eso influyó en, en animarte a escribir la novela o incluso en entablar esta relación con esa persona? Yo pensaba que era un relato que era digno de ser rescatado, porque el valor de la persona al haber intentado sobrevivir, ¿no? Que en realidad era más fácil abandonarse a la muerte, ¿no? En este sentido, la muerte es una posibilidad real y permanente. Ya no es, en las ciudades uno, conforme asciende económica o socialmente, siempre encuentra espacios donde está más seguro, ¿no? Y eso, pero las personas como el personaje que es Aquiles y todo su entorno no tienen esa posibilidad nunca, ¿no? Siempre están al filo de un machete, de una muerte siempre indigna, violenta, ¿no? Digamos una muerte como elemento administrativo del partido ahí. Y y entonces él se revela ante esta situación, siendo muy niño, él decide vivir y entiende que hay un procedimiento para hacerlo y ese procedimiento es fingir, actuar, tratar de convencer a los demás que es parte de esa idea. Y sostiene su secreto durante mucho tiempo
y por eso es que me parecía que era una historia que podía servir como ejemplo en varios frentes, ¿no? En primero, en el sentido de la resistencia humana, y en el segundo, en el hacer entender que estas ideologías extremistas, llenas de que tienen como en su discurso la violencia como forma de solucionar el mundo, no son reales, ¿no? Y a veces hay gente que puede que se compre la idea, pero en la novela está claramente descrito que no es así. Ujú. Ahora, ¿cómo fue el proceso? Porque, digamos, una de las cosas que me gustó de la novela es la estructura que tiene, ¿no? Eh, de hecho, hay momentos en las que del relato mismo de Aquiles, pero también hay otros momentos en los que tú cuentas un poco cómo se da esta relación con él, ¿no? Eh, ¿Cómo ideaste la estructura en sí? ¿Tenías una idea en qué momento se te ocurre que podía ser así, ¿no? Por momentos me recordaba un poco en otra dimensión, claro, a Soldados a la mina de Cercas, en el sentido de que la presencia del autor está también eh, en el relato, de alguna manera. A ver, ha tenido varias etapas en la construcción, ¿no? Pero pasó algo que yo creo que debe pasarle a pocos autores, y es que en plena construcción de la novela él fue herido en combate, ¿no? Entonces un día lo perdí del radar, no lo ubicaba, y yo, bueno, yo supuse que podía estar en el monte, ¿no? Y que la siguiente vez veo y abro un diario y lo veo en el diario, al costado del ministro de Defensa y del jefe del Comando Conjunto, ¿no? Herido, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasó? Entonces voy al hospital y continuamos el relato de la novela en el hospital, ¿no? Y ahí él se dio el tiempo para escribir a mano algunas cosas que yo también me constaba de entender, porque yo he trabajado cerca de las comunidades achánicas hace tiempo y las conozco más o menos bien. Y entonces hay temas que tienen que ver con su formación cultural distinta a lo que occidentalmente conocemos. Y los tiempos, sus tiempos, a veces no llegan a ser estándares con los tiempos que uno entiende acá, ¿no? Entonces, y tenía muchos problemas con eso cuando él me contaba. Pero cuando lo escribió, pude entender un poco mejor. Y además también hay una frase que él usa, ¿no? Cuando me hacía dibujos de algunos mapas, unos croquis de las zonas por donde se había recorrido, a eso él le llama maqueta. ¿No? Te voy a hacerle una maqueta, me decía. Me imaginaba que era una maqueta esas que hacen en el colegio. Y después me das cuenta que maqueta era... Entonces había términos, esos términos, esa diferenciación, pero hay un momento en que yo ya comienzo a terminar de revestir el esqueleto de la novela, pero esto está exactamente después de que él se accidente, que él esté herido. Entonces estoy también con él en su etapa de convalecencia, ¿no? Y en la dura etapa, hasta que el ejército lo licencia, porque ya no puede, para efectos de la carrera militar, ya no puede ser así, ¿no? Entonces todo o sea, la novela ha transcurrido entre que lo vi bien y combatiendo todavía a sus ex compañeros, y, y en el momento que también lo veo herido, ¿no? Y en un momento decido que debe ser así. No me acuerdo muy bien en qué momento, pero sí en un momento me di cuenta que así era como iba a funcionar mejor. Ahora, como tú dices, el personaje ya de por sí es un personaje de novela con todo lo que le ha pasado, ¿no? Es una suerte de travesía existencial bastante compleja, eh, y hay muchos relatos realmente mm, conmovedores y otros realmente Escalofriantes. brillantes, no me han salido las palabras de la boca. Exactamente, o Sí. sea, entonces uno se imagina al personaje en ese contexto tan terrible, con personas como las que tenía de compañeros, eh, donde la crueldad parecía ser moneda corriente.
Eh, y claro, siempre está en la ficción, tú haces ficción también, y siempre habrás escuchado esta frase de que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, uno dice, pero no es ficción, es realmente lo que le pasó a este hombre. Cuando, Ujú. cuando fuiste, me da curiosidad preguntarte cómo o qué significó para ti mientras escribías la novela, imaginarte ese escenario, tú que además que has estado también en esas zonas y que conoces el ambiente, eh, ¿cómo me imagino que te habrás sentido Sí, emocionado de me, alguna manera? me costó muchísimo, me costó muchísimo porque una cosa es que hagas investigación histórica, que le he hecho mucho en los últimos años, ¿no? En el cual las bajas siempre se contabilizan en cuadros o en estadísticas o de repente en un personaje lejano a ti. Y otra cosa es tenerlo al frente y además yo conozco mucha gente que ha estado sometida a periodos de violencia. Eh, lo común entre estas personas, que las conozco en diferentes ángulos, ex militares, ex senderistas también, eh, que pequeños momentos, pequeños eventos que quizás pudieran haber durado un día o una semana, siempre lo llevan recurrentemente en la vida, ¿no? Y estos veteranos de guerra, si se puede llamar así, eh, han estado en estas zonas 2 años, un año, con máximo 3, ¿no? Ese es el promedio en el que, y la mente absorbe estos hechos para toda la vida. Pero él ha estado casi 12 años, ¿no? Y 12 años al mismo ritmo en el cual nunca había paz, ¿no? Siempre había el miedo como moneda común. Y en serio, en algunas escenas me costó muchísimo sentarme a pensar que no me hubiese gustado que mis hijos estén en una situación así. En serio, yo soy un soldado, Trejo, tengo mucho tiempo en esto, soy un soldado desde que casi soy un niño, pero nunca me había sentido así frente a un relato. En serio, me costó muchísimo poder articularlo y sentir y sin sentir y saber que también el lector no lo va a leer, no va a cerrar el libro también por la crueldad de la escena, ¿no? Así que sinceramente, esta es la primera persona que se lo cuento, me costó muchísimo, muchísimo, no sabes cuánto. Ahora, es interesante también porque de alguna manera la novela nos permite, eh, digamos, eh, sin trivializar el asunto, ¿no? Pero eh, no encontró otro término. Es como mirar el detrás de cámaras de lo que fue Sendero eh, a través de la historia de este hombre, ¿no? Sí, es como una descripción de sus propias entrañas, ¿no? De unos códigos que para nosotros podían ser incomprensibles, pero que en una torrentera como es esa, en una torrentera de violencia, de sangre, se convierte en un tema cotidiano. Yo había leído hace tiempo algunos juicios a los nazis que fueron ejecutados en Nuremberg, ¿no? O fueron juzgados en Nuremberg, y también este relato de Hannah Arendt, ¿no? Con respecto a esta gente que lideraba campos de exterminio, y ellos en un momento de sus vidas se convierten en funcionarios de la muerte, pero con una absoluta, digamos, responsabilidad porque el proceso sea lo más normal posible, ¿no? Entonces, en cierta forma, saben que tienen algún tipo de responsabilidad, pero no sienten que hayan actuado mal, solamente sienten que es una responsabilidad. Entonces, yo pienso que este discurso, sin necesariamente ser el mismo, pero sí la metodología, la forma en acabar con la vida ajena, ¿no? Como si se tratara de matar un pollo, el- esto
esto creo que va a ser trasladado a estos espacios y por eso cada vez me convenzo más, yo personalmente, que los extremismos son una forma fatal de intentar alguna forma de gobierno. Esto, esto me parece que era lo que yo podía discernir en todo lo que sucede dentro de estos campamentos de la muerte, estos campamentos donde la vida realmente, y como dice el mismo Aquiles, ¿no? Donde él sentía que la vida no valía nada. Esto es real, ¿no? O sea, hay barrios donde dicen, no, acá la vida no vale nada, ¿no? Pues, no, pero acá sí, realmente, acá sí la vida no valía literalmente nada. Claro, incluso con su misma gente, porque hay una escena sin ánimos de spoilear que a mí me conmocionó mucho, que es Aquiles siendo un niño, de alguna manera se apoya en una senderista, no me acuerdo ahorita el nombre, eh, que le alecciona un poco, y finalmente cuando se enferma y ya resulta una carga, la eliminan, ¿no? Con una Claro, frialdad alucinante. sí, es realmente alucinante. Eso yo creo que es la palabra. Hay un personaje acá, camarada Gavino, que resulta ser un asesino serial, ¿no? Y Aquiles me contó después que con el tiempo se lo encontró, ¿no? En libertad, ¿no? Se chocaron, ¿no? Y no supo qué reacción tomar, ¿no? Pero yo entiendo que es por un tema de problemas de identificación también, pero, el, pero yo admiro la capacidad de Aquiles de poder seguir sonriendo y pensar que puede seguir peleando en la vida a pesar de todo esto, ¿no? Es una gran lección para quienes ven la vida cuesta arriba. Entonces lees el libro y dices, no, no, yo todavía le tengo plana al lado de Aquiles, ¿no? Y lo que ha tenido que enfrentar. Claro, como tú dices, es una novela de resistencia, ¿no? De sobrevivencia. Ujú, sí, y ese tema de fingir tanto tiempo, ¿no? Y siempre tener en tu corazón que no eres de ahí, ¿no? Pero y la escapatoria es ser, pertenecer, ¿no? Es bien interesante. O sea, no he visto muchos casos de gente que ha logrado escaparse de ahí, ¿no? En algunos casos parecidos, con algún cierto tipo de comportamiento similar, pero no tanta distancia en el tiempo. Lo que sí hubiese pasado es que si Aquiles no se hubiera escapado, ahorita sería un mando más o menos importante en la estructura de Sendero. Eso sí te lo puedo asegurar. Porque el Chato Mendoza, de quien habla siempre en la novela, de lo que es compañero, él sí forma parte ahora, es una parte importante. No es precisamente uno de los mandos principales, pero sí está cerca de la línea de sucesión de los Quispe Palominos. Sí, sí, a mí me dio esa sensación también cuando leía la novela. Eh, incluso, eh, digamos, comparándola, no trivializándola, sino por el absurdo de la idea, me hizo recordar a este cuento de Ribeiro, de la insignia, ¿no? Ujú. Porque claro, alguien que está totalmente fingiendo siempre pudo terminar en un alto cargo, ¿no? Dentro de la Sí, organización, digamos. sí, digamos que muchas veces los espías, la gente que se infiltra en organizaciones, logra tener estos niveles de compenetración con las mismas. Yo he leído varios casos, incluso de militares en Sendero también, ¿no? Y de Sendero en el ejército también, ¿ya? Pero siempre son espacios cortos de tiempo, ¿no? Saben que pronto van a salir, ¿no? El tema es un año, ¿no? Pero otra cosa es una vida. Ahí creo que fingir una vida creo, una cosa de admirar, ¿no? De cómo haces, ¿no? Cómo haces tanto tiempo, ¿no? Claro, porque ahí, digamos, en el caso de Aquiles era el tema de sobrevivencia, ¿no? De tomar elecciones en base a su supervivencia, ¿no? De hecho,
otra escena que a mí también me movió mucho fue cuando él tiene la opción de decidir regresarse o quedarse con ese grupo, ¿no? Senderista. Y él tiene como una especie de intuición de que es mejor quedarse ahí, ¿no? Y digamos, no voy a spoilear, pero al final Sí, tuvo razón. claro, cuando le pregunto sobre eso, lo que pasa es que él no conocía, no sabía a dónde ir, ¿no? Una de las partes también que en todos los recorridos que él va a tener en esta zona de montaña, él trata de alguna manera de reconocer algo a lo cual aferrarse, ¿no? Y eso creo que no está en la novela, pero es bastante visible. Y yo también se lo pregunté, ¿no? ¿Por qué no te pudiste ir antes, ¿no? Porque simplemente no sabía a dónde ir. Porque él es secuestrado cuando era muy niño, entonces no tenía recuerdos, ¿no? O sus recuerdos eran muy básicos sobre alguna experiencia que tuvo con su padre de muy niño, ¿no? Pero eso también va a influir en la demora, en esta demora en poder dar el salto. Y tengo esta sensación de cómo será dar ese salto, ¿no? Por una cosa es que, no sé, que te tires en un paracaídas o qué sé yo, ¿no? Pero siempre saltas con algún tipo de seguridad, ¿no? La seguridad en el velame, o la seguridad, si vas a saltar al mar, la seguridad de que hay una profundidad suficiente para que tu cuerpo ingrese, ¿no? Pero ¿cómo das ese salto sabiendo que después del primer paso va a venir una jauría de gente a tratar de matarte? No, no debe ser una cosa tan fácil de hacer. Es verdad. Eh, ahora, me da curiosidad, ¿has hablado con él luego ya de la publicación de la novela? Sí, pedí la novela, me llamó el otro día llorando. Llorando, sí, llorando. Este, Hay algunos audios que algún día los voy a mostrar seguramente más adelante, o los voy a hacer oír, donde él me relata cuando se vuelve a encontrar con su familia. Es increíble, ¿ah? Cualquier persona con un poco de sentido común se pone a llorar. Es increíble ese evento, ¿no? Y otra cosa que me parecía increíble era cómo podía andar por la calle con su partida de función. También eso me parecía muy... algo que puede pasar en el Perú, sí, es cierto. El poder, no sé, a ver, no sé, ¿te imaginas tú entrando a ver sus documentos y sacas tu partida de función? Debe ser una cosa de locos, ¿no? Sí, es verdad. Ahora que mencionas lo de la familia, también pensaba en cómo la memoria, digamos, claro, él es un niño que, digamos, que ya no sabía cómo regresar, en fin, eh, la memoria de su familia como una especie de motor para poder sobrevivir también, ¿no? Es decir, o por lo menos para no pasar al otro lado y que, ¿no? Y pensar en el abuelo, por ejemplo, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Sentir que perteneces a un lugar. O sea, creo que eso es algo necesario en el ser humano, ¿no? Sentir que eres de algún sitio, que sentir que perteneces, que tienes un origen. Yo creo que eso le pasa a todos, en realidad, de una u otra forma, ¿no? Hay que ser muy antisocial para sentirse aislado de todo el planeta. Entonces, siempre uno trata de saber qué hay detrás de uno, sea de sus genes o de su entorno, ¿no? Yo he escuchado unas otras historias de gente que por cosas del destino había estado lejos de su familia y siempre había esta tendencia a buscarlos y en un momento se han llegado a encontrar, ¿no? Y creo que uno trata de encontrar a su familia para verse a sí mismo de alguna u otra forma, ¿no? Y ahí es donde por eso es que encuentra una extensión de sí mismo. Y yo creo que eso le pasa a él. Y él nunca perdió ese sentido de pertenencia. Y imagínate, ¿no? Eran 16 miembros de una sola familia y los van exterminando, pero él sabe que hay algunos que están vivos, o lo intuye o lo sospecha, entonces sabe que va a encontrarlos, que en algún lugar van a estar, ¿no?
y, y bueno, encima te apellidas García, entonces, bueno, no tengo nada contra los Garcías, pero digamos que es un apellido que cualquiera puede llamarse Juan García, ¿no? Y ahí, este, y a pesar de eso, logra digamos, mantenerse en esta búsqueda, en esta línea, ¿no? Ujú, claro. Y creo que de alguna manera, ya esa es una interpretación mía, ¿no? Que le permite como que anclarse, ¿no? Y no enajenarse por las ideas de este grupo de locos de sendero, ¿no? Sí, bueno, yo sé mucho, o sea, he leído mucho sobre ideologías, lo he estudiado bastante, y, las ideologías extremistas llenan un vacío, que puede ser la pobreza, el vacío de corazón incluso, y esta ideología generan comportamientos, ¿no? Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo pueden hacer esto? O qué locura, pero dentro de esa organización tiene un criterio y tiene una lógica del comportamiento, ¿no? Y si estás metido ahí sin salida, entonces eso es más complicado, ¿no? Porque otra cosa es que puedas renunciar y decir, no, esto no es para mí, ¿no? Y te vas, ¿no? No, pero ahí estás en una especie de celda selvática y, 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 y sabes que en realidad no están locos, ¿no? Sino que simplemente ellos están ejecutando algo para lo cual han sido formados y hechos, ¿no? Y, y eso creo que es lo más patético, ¿no? Que cómo la mente humana puede construir estas cárceles mentales que hacen que los seres humanos se puedan dañar unos a otros. Eso me pareció lo más impresionante, ¿no? De conocer a Aquiles. He conocido mucha gente relacionada de ida y vuelta a estas organizaciones, pero, y sabía, obviamente que sé que hay mucha violencia, mis compañeros han muerto así de forma brutal también, pero ¿cómo lo haces cómo haces algo así con tu compañero de cuarto, de choza, de cabaña, que está en tu campamento, al que ves todos los días? Ya es la deshumanización completa, ¿no? Totalmente. Un placer, como siempre, charlar sobre literatura y sobre esta estupenda novela. Muchas gracias por tu calificativo viniendo de ti, que lees tanto. Lo tomo con mucho honor. Espero que también sea muy buena para los lectores, aleccionadora y que la verdad que sirva como un ejemplo en lo que pueden resistir las personas y hasta dónde puede llegar el valor de los seres humanos.